Pues mira, yo destacaría dos cosas. Primero, que sea, y no es como protagonismo, que sea la propia licenciatura en historia, junto con algunos profesores, que inviten a los alumnos a reflexionar y que se pueda traer a especialistas fuera de Acatlán. Regularmente los eventos de Acatlán son muy locales y todo se queda aquí en Acatlán. Lo importante es que vengan gente de la UAM, de la ENA, de activistas, ¿no? Es decir, para que nos compartan su punto de vista y sobre todo para los alumnos que vean que es una historia viva, ¿no? Que no nada más es la historia académica con la cual pues, bueno, todos nos formamos, pero sobre todo es para los chavos y chavas para que vean que pues, bueno, en este país siguen existiendo problemas y los problemas pues, bueno, atañen a grupos humanos y estos grupos humanos dan cuenta de un elemento muy importante que son los movimientos sociales. Eso yo diría. O sea, sí, pero o sea, todo personaje se ve deformado, o sea, es algo inevitable, ¿no? O sea, pero no importa cuánto tiempo haya pasado, o sea, cualquier personaje que haya tenido ciertas relevancias, habrá quien quiera ver solo una parte, habrá quien quiera ver otra. Con el cambio de ideología y de forma de pensar a lo largo del tiempo se le va a considerar de una manera distinta sus acciones. O sea, a fin de cuentas, el personaje no es el personaje en sí lo que está retomando el personaje en el contexto actual, simplemente. Pues ya lo dijo Rafa, o sea, no es tal cual que se deforme, sino cada quien hace la lectura de ese personaje y obtiene o extrae lo que necesita en ese momento, ¿no? Lo que me llama la atención es que pues esos personajes tienen como algo en común, que se atrevieron a hacer cambios, ¿no? Y que no se quedaron con lo que había, sino sabiendo de las injusticias o de lo que simplemente no les parecía, se atrevieron a decir algo y a intentar cambiarlo. Pues hablamos de contexto, ¿no? Hay un contexto sociopolítico en el cual aparecen estos personajes con ciertos ideales y estas problemáticas persisten hasta la actualidad, ¿no? No se transgrede la personalidad y los ideales de estos personajes, simplemente se recobran porque siguen surgiendo esas necesidades, sigue habiendo desigualdad social, sigue habiendo, se siguen atentando contra las libertades, ¿no? de los seres humanos. En el caso del campo, ¿no? Con Emiliano Zapata, pues siguen habiendo problemas, ¿no? Ahora ya no solo es el conflicto agrario, ¿no? Ahora siguen apoderándose los grandes productores de la tierra y entonces la gente más humilde está perdiendo sus tierras, ¿no? Está surgiendo otra vez el caciquismo en este aspecto, ¿no? O sea, y eso trasladarlo a las ciudades, ¿no? Los Oxxos o las empresas explotando gente con horas excesivas de trabajo y sueldos míseros, pues todos los ideales de estos personajes a través de la historia siguen siendo pues importantes y permean en toda la vida social porque seguimos teniendo desigualdades, injusticias por parte de la clase política, ¿no? Y los que son dueñas del capital en el país. Se han ido deformando, no creo, bueno, es que aquí en realidad depende de quién los vea, ¿no? Cuál es el enfoque, ¿no? Si los ve el poder, ¿no?, establecido, pues desde luego que fueron denostados en su tiempo, siguen denostados y ahora muchas veces ninguneados, ¿no? Por ejemplo, el 10 de abril, no, Zapata cumpliría, ¿no? Sería un aniversario de Zapata que pasó desapercibido, ¿no? Pero yo creo que la educación últimamente se ha realmente enfocado en algún sentido a tratar de que todo este tipo de figuras de relevancia social, líderes de luchas sociales, pues sí, yo siento que los han hecho un poquito a un lado, pero yo creo que no perderán su vigencia, ¿no? Quizás, ¿no?, como que se pierdan un poquito, pero el hecho de que pierdan su vigencia, yo creo que no, yo creo que estarán siempre presentes. Y por cierto, ¿no?, yo creo que medida importante, ¿no?, como acción de muchos de nosotros historiadores, es precisamente darle ese justo valor, ¿no?, y que existan, ¿no?, y que sigan existiendo como representantes precisamente de una lucha social bien interesante, ¿no?
asistentes no solo somos estudiantes, estamos tomando clases y nos estamos formando, porque creo que el ir a la escuela no solamente es una formación académica, sino también es una formación social y política, porque nos enseña a saber en dónde estamos, el papel que ocupamos en la sociedad y que a partir de eso podemos hacer mucho. Nosotros, bueno, yo considero en mi papel, y yo haría trabajo de base, el trabajo de estar con la comunidad, el crear colectivos, el crear conciencia, el trabajo que muchas veces es el déficit, ¿no? de la educación, de la cultura. Escuchar, por ejemplo en mi calle, ¿no? Trabajar con los niños, trabajar con las mamás, trabajar con los padres de familia. Saber que nosotros tenemos una capacidad enorme y que tenemos un poder enorme cuando uno se está organizado, pero sobre todo cuando está consciente. Entonces, en este mundo que cada día está peor, lo único que puedo yo dejar mis esperanzas es en las mismas personas. Porque cuando creo que ya la humanidad está horrible, cuando ya merece morir todos, mátelos a todos en colectivo, siempre hay actos humanos, siempre hay actos de bondad que dicen, va. Por eso, por esas pequeñas acciones lo voy a intentar. Por esas nuevas generaciones y por un mundo que quizás no vea, seguramente no voy a ver, pero si se empieza a trabajar ahora, tal vez pueda llegar a hacerse. Entonces yo trabajo y yo lo que considero para mí importante en este momento es trabajar con la comunidad. Pues yo creo que más allá de las aulas tenemos una formación como investigadores, ¿no? Y podemos, con base a la teoría y al método, generar como condiciones para que se lleven a cabo acciones dentro de las comunidades o dentro de la sociedad en general, ¿no? O sea, sí podemos lograr más allá de era lo que se decía ahorita en el congreso, en la mesa, que no solo es el hecho de formar conciencia crítica, ¿no? O sea, nosotros vamos a partir de lo que creemos y lo que pensamos y llevarlo a nuestras casas, a nuestras comunidades y así en los movimientos sociales en general, aparte de ser una fuerza física importante porque las masas son las que generan a veces las transformaciones o los cambios o hacer presión política, pues sí generamos todo un trasfondo, ¿no? A nivel nacional. Pues definitivamente no, o sea, es letra muerta si se queda en el aula, ¿no? Entonces tiene que llevarse a la práctica y lamentablemente estamos como de cierta forma especializándonos en algo que la demás gente no tiene, o la mayoría de la gente no tiene acceso y cada vez se hace más restringido y pues creo que tenemos que buscar las mejores vías para hacer ese conocimiento que adquirimos en las aulas lo más digerible posible y llevarlos a la calle, ¿no? No sé, a fin de cuentas el estudiante o el investigador siguen siendo ciudadanos, o sea, si limitan su rol a la etiqueta estudiante es completamente inútil lo que hagan. Sí hace falta salir y unirse a lo que esté haciendo la sociedad en su conjunto como ciudadano. Bueno, yo considero que lo que es fundamental es la relación que va teniendo con su comunidad y como diría muy bien un historiador norteamericano, Howard Zinn, no, los pequeños hechos por pequeñas personas sin mucha relevancia, ¿verdad? Son los que finalmente harán un cambio, ¿no? A la larga. Pero lo que yo creo que es muy importante es eso, llegar, integrarse, participar, ¿no? Con la comunidad donde se vive primero, ¿no? Y realmente entender mucho de esa problemática mediante la vivencia y desde luego como estudiantes, bueno, pues ya con un aparato teórico hay que puede ayudarles a entender más todavía la vivencia. Realmente una vigencia
esencia como tal, no. Si algo que han tenido los movimientos sociales durante el siglo XX, con la continuación de lo que es el capitalismo y ya entrando un poco a lo que ya es el neoliberalismo, realmente no tienen una vigencia, siguen siendo en esencia objetivos determinados. En este caso que la sociedad vuelva a tener el control del Estado y no las élites. Todo movimiento social es un movimiento histórico, entonces hay que comprender que tienen una cierta duración. Ningún movimiento social es eterno. Una, porque el Estado le soluciona el problema y el movimiento ahí queda. Otros siguen pasando la estafeta, como en el caso del zapatismo, es decir, a través de una historia oral. Pero regularmente los movimientos sociales son de corta duración, dado que muchos de ellos quedan cooptados, sus líderes, sus principales cabezas, pues, terminan en partidos políticos, terminan como asesores, y pues viene una etapa en la cual pues, el movimiento social decrece para que en otra posible generación se siembre la semillita. Entonces, concluyendo, ningún movimiento social es eterno. Todos desaparecen o se van a la clandestinidad como son los movimientos armados. En lo personal y a partir de la experiencia que tuvimos en la escuela, la verdad no. Siempre se toma como la vía pacífica y se hace como lo que se dice en las leyes y en los reglamentos, pero al final de cuentas solo te firman o te sellan un papel y no te hacen caso, ¿no? Entonces, en mi opinión personalmente, hasta que se toman de ciertas formas medidas radicales es cuando comienza a haber cierta presión y empiezan a ver ciertos focos, ¿no? Y se empiezan a dar posibles soluciones. Si no, pues no tendría caso como las marchas, los cierres a las vías, ¿no? Me parece que por la vía pacífica siempre el sistema y el Estado nos va a dar largas y nos va a dar no lo que ganemos, sino lo que nos quieren regalar o nos pueden conceder, ¿no? ¿Tienen algo que ustedes se preguntan? Sí, o sea, yo creo que aquí hay que definir qué es pacífico, o sea, porque lo que acaba de decir el compañero yo lo considero pacífico, o sea, tal vez no sea legal, pero lo veo pacífico. Está yendo contra lo legal para apoyar a lo legítimo, está yendo precisamente contra lo legal que no es legítimo. O sea, Martin Luther King, sin ir más lejos, nunca recurrió a la violencia y sin embargo se la pasó rompiendo la ley en su movimiento. Creo que el movimiento puede ser perfectamente pacífico y lograr cambios. Bueno, en primer lugar porque estoy seguro que para que haya movimiento social se necesita fuerza, energía y vitalidad, y eso se encuentra radicalmente en la juventud. Entonces, un movimiento social es como un motor, pero la juventud es como la gasolina. No solamente lo mueve, lo puede prender, incendiar. Entonces creo que la juventud tiene varias virtudes, dentro de ellas está la de la posibilidad de extralimitarse. Entonces los movimientos sociales tienen también muchas veces la característica de la extralimitación, es porque va acompañado del modo de ser del joven. Ahora, también la juventud debe tener un lapso, porque los movimientos sociales que normalmente nosotros vemos son jóvenes que están entre que terminan el bachillerato y la llegada a los posgrados. Quiero pensar que es una época en que las ideas y la práctica no están aún completamente separadas con la experiencia de la edad. De tal modo que es muy fácil tener en la misma bolsa las ideas y la práctica, y por lo tanto eso se nutre en los movimientos sociales. Hay mucha ideología, pero también mucha voluntariedad de hacer las cosas. Mientras que en la gente grande la ideología o ya tiene una venta, una marca muy definida y por lo tanto desgastada, o no hay energía como para llevar a cabo las grandes movilizaciones.
Bueno, pues el Estado siempre ha estado consciente de que los estudiantes son una olla de grillos, ¿no? Al igual que los sindicatos, y bueno, por eso se terminó con ellos de una u otra forma o se les amortizó en su poder con los llamados líderes charros, entre otras características. Y bueno, aquí en las universidades pues tenemos personas que se dedican a romper los paros, tenemos personas que se dedican a grabar, a seguirnos para poder lograr pues sus fines. Finalmente el Estado benefactor pues le conviene un tanto, ¿no?, que seamos proactivos y que se genere esta crítica. ¿Para qué? Para estar más tranquilos criticando al sistema, pero nos ponen un límite el cual ellos marcan. Entonces el Estado benefactor no está tan al, ¿cómo puedo decir?, tan al precipicio con los jóvenes cuando alzamos la voz. Finalmente siempre hay una forma de coartar un movimiento y de cortarlo de forma tajante o pues de forma sutil, ¿no? Yo creo que sería en ese sentido pues lo que opino al respecto. A los movimientos sociales, el llamado Estado benefactor, que realmente ya pasó a ser un Estado represor, pues básicamente repele a los movimientos sociales mediante un marco jurídico por el que ejerce fuerza para que repeler a estos movimientos sociales de alguna forma o ponerle ciertas limitantes o de plano que estos movimientos sociales desaparezcan. Y otra de las cuestiones que llega a utilizar no solamente un marco jurídico, un derecho escrito como tal, también llega a utilizar precisamente los órganos a los que les da potestad para poder llevar a cabo estas cuestiones. En este caso, pues, le da un gran peso a lo que es el Poder Judicial y por medio de estas acciones repele a los movimientos sociales. Los impulsa y los repele del mismo modo en que una madre impulsa y repele a sus hijos, es decir, los alienta a salir adelante, pero para ellos hay que irse de casa, pero en el fondo no quisiera que se fueran nunca de casa y entonces los protege. Los movimientos sociales tienen características de ser pro o anti gubernamentales, por decirlo de este modo. Entonces, sea pro o sea anti, ya está la participación del Estado ahí. Lo único que necesitamos ver es cuál es esa gasolina del movimiento social, si se trata de un asunto anti o de un pro, porque para los dos movimientos hay, es decir, hay apoyo y hay rechazo. Creo que el Estado benefactor se hace de una clientela, pero al hacerse de esa clientela también pierde otra tanta. Y entonces el Estado que es un Estado inestable por su naturaleza, trata de coquetear con ambos bandos y se trata de un constante estira y afloja en el que, de acuerdo con las épocas y el dominio del Estado, según el tiempo en el que esté, le puede dar giros a los movimientos sociales, de tal modo que un movimiento social que antes era rechazado, de pronto con una nueva forma gubernamental puede ser un movimiento juvenil o un movimiento social aceptado. Así que todo depende del lado de la línea en el que estemos parados. Hoy en día yo creo que no es uno de los principales, es el principal factor, el neoliberalismo, que ha llevado pues a nivel mundial desde luego a la generación y a la construcción de una gran cantidad de movimientos de carácter social, ¿no? Y muy bien, yo creo, Val, diría ahorita en este momento histórico, lo que hace la mayoría de la gente es estar defendiendo, ¿no?, algunas posiciones que habían conquistado, que se habían ganado, aun cuando no se tenga verdaderamente todavía una idea, ¿no?, de cuál sea el camino, ¿no? Pero yo creo que la sociedad en todas las épocas históricas ha ido tomando su camino, ¿no? Y no creo que sea la excepción. Y definitivamente el neoliberalismo pues sí es la causa fundamental, ¿no?, del malestar social y por lo tanto, ¿no?, de la generación de una gran cantidad de movimientos de carácter social. Pues mira, no necesariamente puede ser el neoliberalismo, porque entendemos que finalmente movimientos de carácter social
pues siempre ha habido, ¿no? Podemos verlo desde un punto bíblico, y en algún momento pues los judíos se levantaron en contra del emperador. Entonces no es tanto que sea neoliberalismo como tal o mercantilismo, sino que realmente el hombre no está hecho para un solo modelo o un modelo estático. El hombre cambia y la política debe cambiar. Asimismo, buscar un cambio que nos lleve a una igualdad. Quizás suene a idealismo del comunismo, del socialismo, pero bueno, cuando se aplicó no se llevó a cabo. Entonces quizás hace falta pues mediar un poco en ese punto entre el neoliberalismo y otras ideas económicas para plantear pues la felicidad del hombre. Y vamos, no es tan complejo llevarlo a cabo, que finalmente siempre va a haber formas de quejarse al respecto y generar un movimiento social al respecto. A través de la historia hemos visto que siempre, por desgracia, están los oprimidos y los opresores. En estos momentos actuales, el neoliberalismo es el que permea pues el país y gran parte del mundo. Los movimientos sociales sí son respuesta a este juego malicioso entre oprimidos y opresores. El neoliberalismo, que plantea la privatización de todo, la individualización de todo y de todos, ha generado unas dinámicas sociales en las que ya no te interesa el otro, en el que te da igual si tu vecino, hasta tu propia familia le pasa o le deje de pasar. El neoliberalismo no nada más ataca crisis macroeconómicas, sino también ataca en cosas pequeñas como el que ya no te alcance para comprar un kilo de huevo, ya no te alcance para comprar un kilo de carne, en el que el problema de México de la obesidad tan grande entre niños, jóvenes, adultos, sea un porcentaje tan numeroso, no nada más es porque uno no quiere comer sano, uno no come verduras, sino porque también lo fomentan. El que no tienes tiempo de prepararlo, el que no tienes tiempo de ir a comprarlo, el que es muy caro. Son dinámicas y hasta cierto, pensándolo más a fondo, genera enfermedades, genera estrés, el sistema económico no nada más va enfocado a lo económico, permean todo, y los movimientos sociales son respuesta a esta fastidio que se presenta, ¿no? Y realmente también es producto, puede ser explosivo, de decir, no me responden las autoridades ante un problema, por ejemplo el caso de Ayotzinapa, no aparecen. ¿Cómo no van a aparecer? ¿Por qué no aparecen? ¿No? Hay algo más de fondo. También puede ser a través de un trabajo de conciencia, de tiempo, ¿no? En el que se estudia y se analiza la situación y se da un movimiento social quizás un poco más organizado que el explosivo. Pero sí, yo creo que las políticas neoliberales que llegan en todos los sentidos, hacen y desatan movimientos sociales que estamos inmersos, que somos nosotros, somos parte de esos o los creamos.